amigos, mi nombre es Jocabet. Y el mío es Carla y somos parte del ministerio Enojay Producciones. Y el día de hoy les traemos una historia, la historia de la hija de Jairo. Esperamos que les guste. Y bueno, la historia que el día de hoy traemos, esta cita está en Lucas, en el libro de Lucas en el capítulo 8 y a partir de del versículo 40. Y nos menciona que Jesús iba entre la multitud y entonces se le presenta un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Este hombre se postra ante Jesús y le dice: Señor, tengo una hija de 12 años que se está muriendo y necesito que tú vayas. Si tú vas, Señor, y le tocas, si tú vas y le sanas, ella va a poder vivir. Y entonces Jesús acepta y va a la casa de este hombre, va a su casa. Y afuera de su casa se encontraba mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que estaba llorando, que estaba muy triste por la muerte de esta niña, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino que ella duerme. Y ellos se burlaron de Jesús, pero a Jesús no le importó. Él hizo pasar a los padres de la niña, hizo pasar a Jairo, a su esposa, y hizo pasar a 3 de sus discípulos con él. A los discípulos que hizo pasar fue a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos pasaron junto con Jesús y entonces Jesús entra a la casa de este hombre y toma la mano de esta niña que estaba acostada, que estaba postrada en su cama, la toca y le dice las siguientes palabras. Le dice: muchacha, levántate. Solamente fue lo que Jesús hizo. Y al instante, la niña se levantó y comenzó a brincar y comenzó a comer. Jesús les pidió que la alimentaran. Y Jesús también pide que no dijesen nada, que no contaran nada. Y entonces los papás de esta niña estaban contentos, se alegraban, se gozaban de lo que Dios por medio de su Hijo Jesús había hecho en su hija. Y podemos ver muchas cosas dentro de esta historia. Gracias, Carla, por tus dibujos. Carla nos ayudó con las escenas, a dibujar estas escenas de la historia. Y gracias, Carla, por tus dibujos. Y podemos ver dentro de esta historia cómo la fe, nuestra fe, puede hacer que Dios haga cosas en nuestra vida. En este caso, Jesús fue el instrumento. Jesús fue quien tomó a esta niña y le sanó, hizo este milagro. Pero Dios ahora puede hacer algo en tu vida, ¿verdad? Si tú tienes mucha fe, si tú tienes alguna necesidad, ¿cómo les puede ser una necesidad, Carla? Tienes que orar con Dios. Tienes que buscar a Dios si tú tienes una necesidad. Es lo que tú tienes que hacer. Si tú estás triste, si tú tienes algún problema, si tú estás enfermo, la solución es buscar a Jesús. Como este hombre, ¿verdad? Jairo, ¿qué hizo? Corrió y se postró ante Jesús, y Jesús fue a ver cuál era su necesidad, fue a cumplir con el llamado de Dios, que era sanar, que era levantar a la gente. Entonces, tú créele a Jesús. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que ir a Jesús, y Jesús va a contestar nuestra necesidad. Dios va a orar, Dios va a responder. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Confiar y tener ¿qué? Fe. Muy bien, Carlita. Tener fe. Entonces, si tu amiguito tienes la edad de Carlita también, ella te recomienda también tener fe en Jesús. Si tú adulto, si tú joven, estás pasando por necesidad, yo te recomiendo tener fe. Fe en Jesús, y Jesús va a responder a tus necesidades. Esto fue una pequeña reflexión para que tú puedas buscar a Jesús por medio de estas historias, puedas comprender cómo Jesús, cómo Dios es quien puede responder tu necesidad, quien puede responder a tu llamado. Busca a Dios y Él contestará. Nos vemos pronto y esperamos que les haya gustado esta historia. Adiós. Adiós, Dios los bendiga.